Hoy tenemos sobre la mesa algo que, a ver, a primera vista parece increíblemente denso. Sí, bastante árido. Una selección de avisos del Diario Oficial de Chile del sábado 15 de noviembre de 2025. Y sí, suena a pura burocracia. Pero la idea acá es meternos de lleno en estos textos. Usarlos como una especie de radiografía. Exacto, una radiografía. Queremos ver qué historias se esconden detrás de toda esa jerga legal, porque entre líneas se dibuja un mapa fascinante de la vida económica, laboral y hasta personal del país. Totalmente. La misión es esa, descifrar los patrones, las tensiones, esas transacciones que nos definen. Y vamos a encontrar de todo, desde batallas laborales y cobranzas millonarias hasta la pelea por el agua y, bueno, gente que busca cambiar su nombre. Es que es una excelente manera de verlo. El Diario Oficial es en el fondo un escenario público. Claro. Es donde los conflictos, los acuerdos, dejan de ser privados y se formalizan ante todos. Lo que vamos a ver son los engranajes de la ley en pleno funcionamiento, afectando a personas de carne y hueso, a empresas que vemos todos los días. Totalmente. Para no perdernos, yo creo que lo mejor es agruparlo por grandes temas. Me parece. Podríamos empezar con el mundo del trabajo, que viene cargado. Luego, bueno, la otra cara de la moneda. Las deudas, las obligaciones financieras. Y al final, revisar un mosaico de otros asuntos que, aunque parezcan menores, dicen muchísimo. Perfecto, me parece un plan ideal. Arranquemos entonces por lo laboral, porque es, lo primero que salta a la vista. La cantidad de demandas es abrumador. Es muchísimo. Y hay un detalle que se repite y que me llama mucho la atención. Mira este caso. Regina Puitrín y Alejandro Cueto, dos auxiliares de aseo, demandan a su empleador. Servicios e Inversiones Crimacán S.p.A. Pero lo curioso es por qué terminan en el diario. Porque fue imposible notificar a la empresa. Fueron a buscar a su domicilio y, simplemente, no estaba. Se esfumó. Y veo lo mismo con Jopa Soluciones S.p.A., con Procat S.p.A. ¿Es común esto, que las empresas desaparezcan así? Lamentablemente es más común de lo que uno quisiera, y es una tremenda señal de alerta. Claro. Lo que describes es lo que legalmente se conoce como notificación por avisos. Es como el último recurso que la ley laboral contempla para estos casos. O sea, ya se intentó todo lo demás. Todo. Significa que un receptor judicial fue a todas las direcciones registradas, intentó entregar la demanda y no encontró a nadie, una y otra vez. Entonces la ley dice, si no podemos encontrarlos en privado, vamos a notificarles en público, a través del diario. Ya de entrada, esto sugiere o una informalidad preocupante o, derechamente, un intento de esquivar responsabilidades. Es como poner un cartel de "se busca", básicamente. Ahora, más allá de cómo se les notifica, ¿de qué se tratan estas demandas? ¿Qué es lo que más se reclama? Mira, el reclamo más frecuente, el pan de cada día, es el despido injustificado, indebido o improcedente. En simple es, el trabajador diciendo, la razón que me dieron para despedirme no es real o no es legal. Pero en estos avisos aparece algo que va un paso más allá, algo que habla de una negligencia más profunda. ¿A qué te refieres? A ver. Esto pasa cuando una empresa despide a un trabajador, pero no le ha pagado las cotizaciones previsionales. O sea, no ha depositado la plata en la AFP, ni en salud, ni en el seguro de cesantía. Gravísimo, gravísimo. Y frente a eso, la ley es durísima. Le dice al empleador, tu intento de despedir a esta persona no solo es ilegal, es inexistente. Para nosotros, la relación laboral sigue viva y la cuenta de los sueldos sigue corriendo hasta el día en que pagues el último peso que debes. Es un castigo muy fuerte. Es un castigo diseñado para un problema que lamentablemente es crónico. De hecho, en uno de los avisos se detalla una deuda de cotizaciones en AFP Plan Vital, FONASA y AFC Chile, que se arrastra desde julio de 2023. Imagínate todo ese tiempo. ¡Qué increíble! Es una herramienta legal muy potente. Y además de eso, veo que se reclaman montos específicos por vacaciones, indemnizaciones. En una demanda piden 1.320.000 pesos por no avisar el despido con anticipación. Claro, la indemnización sustitutiva del aviso previo. Y casi 1 millón más por días trabajados y no pagados. Son sumas que para una familia lo son todo.
Exacto. Son las llamadas prestaciones adeudadas. El sueldo, las vacaciones, las indemnizaciones por ley. Todo suma. Oye, ya hay otro patrón que me llama la atención. Noto algo extraño en varias demandas. Se nombra a una empresa pequeña como de seguridad o aseo, Sí. pero justo al lado aparece un nombre gigante. Por ejemplo, un guardia demanda a Grupo de Seguridad y Servicios Limitada y a la vez a Cencosud Retail S.A. Claro. En otro demandan a una constructora SACEM, pero también a Kalpataru Power, una multinacional. ¿Por qué se demanda a los dos? ¿Quién es el responsable final? Esa es una observación clave, porque toca el corazón de cómo funciona la subcontratación. ¿Ok? La ley entiende que, aunque tu contrato lo firmaste con Seguridad y Servicios Limitada, en la práctica tu trabajo diario lo hacías en un supermercado de Cencosud. Claro, la empresa principal. La empresa grande, la mandante, también tiene una responsabilidad. Por eso la ley permite demandar a ambas. Se busca proteger al trabajador para que, si la empresa pequeña no puede pagar, haya un respaldo más grande que responda. Es una red de seguridad. Entiendo. Y a veces el truco es más enredado. Dos empresas que parecen distintas, como Aseo y Servicios Service S.P.A. y Seguridad y Servicios Limita, en realidad son controladas por las mismas personas. En esos casos, se pide al tribunal que las declare una sola unidad económica. Como si fueran la misma empresa. Es como descubrir que la empresa A y la B son la misma persona usando dos sombreros distintos. Ya veo. Y en esa misma línea hay un caso que parece sacado de los titulares de hoy. Una demanda contra Uber Portier Chile, Razier Operations BV y Uber Chile. Ese. Se les demanda a todas juntas, pidiendo que se reconozca que existía una relación laboral. Ese caso es el ejemplo perfecto de cómo estos avisos reflejan las tensiones laborales más actuales, ¿no? La gran discusión global sobre la economía de plataformas. Si un conductor de Uber es socio o es trabajador. Aterriza aquí. Busca su vínculo como un trabajo de verdad y argumentan que todas esas empresas con nombres distintos son, en la práctica, un solo y único empleador. Y esa precariedad, esa lucha por la estabilidad que vemos en el caso de Uber, parece explotar en el siguiente grupo de avisos, las cobranzas judiciales. Es la transición natural. Aquí ya no se discute la naturaleza del trabajo, sino las consecuencias de cuando el dinero simplemente no alcanza. Del conflicto por generar ingresos, pasamos al conflicto por no poder pagar las deudas. Exacto. Y aquí los protagonistas cambian. Ya no son pequeñas empresas de servicios, sino los grandes bancos. Banco Santander, Banco del Estado, Itaú, Scotiabank. Están por todas partes. Son los actores principales. Un caso típico. Banco Santander demandando a una persona por un pagaré de más de 12 millones de pesos, más los intereses de castigo. Se repite una y otra vez. Y el lenguaje aquí es fascinante por lo preciso y contundente que es. El instrumento estrella es el pagaré. Pensemos en él como un te debo, pero con esteroides legales. Con esteroides. Sí, porque no solo una promesa de pago, es un título ejecutivo. Eso le da al banco una vía rápida, una autopista judicial para cobrar. No tiene que probar la deuda. El pagaré es la prueba en sí mismo. Y junto a eso, claro, los mutuos hipotecarios, que son los préstamos para la vivienda. Donde la garantía es la propia casa. Exacto. Y casi siempre las deudas grandes, sobre todo las hipotecarias, vienen en esa sigla tan chilena, la UF. Para quien no la conoce, podemos explicarla de forma sencilla. Claro, pensemos en la UF como una moneda antiinflación. Su valor en pesos cambia todos los días, ajustándose al costo de la vida. Se creó para que los préstamos a largo plazo no perdieran su valor. Para proteger al banco, en el fondo. Claro, si un banco te presta 1000 UF hoy, quiere asegurarse de que en 20 años más esas 1000 UF sigan teniendo el mismo poder de compra. Por eso es la reina de los créditos hipotecarios. Vemos una deuda de casi 1.400 UF, que a esa fecha eran más de 52 millones de pesos. Si la inflación sube, tu deuda en pesos también sube. Y si no pagas, las consecuencias son drásticas. Hablan de acelerar la deuda. O sea, si dejas de pagar una cuota, te exigen el total, al tiro, el total de la deuda de inmediato. Y luego viene la orden del tribunal. Mandamiento de ejecución y embargo. Se ordena trabar embargo sobre bienes suficientes. Sí.
Y el nivel de detalle es escalofriante. No dice la propiedad, dice departamento número 104 del primer piso del edificio B del condominio denominado Condominio Mistral Oriente. Publicar la dirección exacta de la casa que estás a punto de perder. Se siente brutalmente personal. Es brutal. Y ahí vemos una conexión directa con lo que hablábamos al principio, ¿no? Con las empresas que desaparecen. Así es. Exacto. Así como las empresas se esfuman, aquí vemos personas que no pueden ser localizadas para informarles que el banco las está demandando. Por eso se publica en el diario. Es el mismo mecanismo, pero aplicado a un drama financiero personal. Y las cifras muestran todo el espectro. Hay deudas de 2 millones, pero también vemos una de más de 10,000 UF. Que son más de 386 millones de pesos. Sobre 386 millones. Desde una deuda de consumo hasta la hipoteca de una vida. Todo termina aquí. Ok, hemos visto el trabajo y el dinero, que son las grandes batallas. Pero el diario también esconde historias más pequeñas, más íntimas. Sí, y eso lo encontramos en el último grupo. Por ejemplo, me topé con varias solicitudes de cambio de nombre. Leo una. Carolina Rebeca Reyes Jaramillo solicita el cambio de nombre de su hijo, para quedar en definitiva inscrito como Benjamín Antonio Soto Reyes. Y aunque parezca un trámite menor, es profundamente significativo. Totalmente. Estos breves avisos nos hablan de identidad, de reparar lazos familiares, de corregir historias, del deseo de que el nombre con el que te presentas al mundo coincida con quien sientes que eres. Es el Estado actuando como un notario de una decisión que nace en lo más íntimo. Es la burocracia al servicio de la identidad. Eso mismo. Y de esa decisión tan personal pasamos a un tema de escala nacional, los recursos naturales. Hay varios avisos de personas pidiendo derechos de aprovechamiento de aguas. Uno en Huasco, en el norte, pide extraer 0,8 litros por segundo de aguas subterráneas para consumo humano y riego. Ok, en el desierto. Otro, en los Andes, busca sacar 0,6 litros por segundo de una sequía que viene del río Colorado. ¿Qué significan exactamente estas solicitudes? Esto nos lleva a la gran pregunta. ¿De quién es el agua? Claro. En Chile, el agua es un bien nacional de uso público, pero para poder usarla necesitas un permiso del Estado, un derecho de aprovechamiento. Estos avisos son el primer paso. Es una persona diciéndole públicamente al resto, oigan, tengo la intención de sacar esta cantidad de agua de este lugar. Si alguien cree que esto lo afecta, tiene un plazo para oponerse. Es un anuncio público, pero lo crucial aquí es el contexto. Uno de los documentos que tenemos es una resolución de la Dirección General de Aguas, que declara una área de restricción para nuevas explotaciones en una zona. ¿Por qué? Porque la demanda ya superó la cantidad de agua disponible. Esto no es teórico, es la manifestación de la tensión real, creciente, por un recurso cada vez más escaso. O sea, mientras unos piden derechos, la autoridad en otros lugares ya está diciendo, aquí no hay más agua para repartir. Esa es la foto exacta del conflicto. Y para cerrar este mosaico, un aviso que me pareció muy particular. Una multa. El Servicio Agrícola y Ganadero, el SAG, le cursa una multa de 3 UTM a una persona. Su delito. A ver. Haber transportado 4 vacas a la feria de Río Bueno con el certificado de transporte vencido. Parece un detalle mínimo, pero es una ilustración perfecta del rol fiscalizador del Estado en cada rincón de la economía. Hasta en el más mínimo detalle. Nos muestra cómo la regulación llega hasta el movimiento de 4 animales en una feria local, y que incluso una infracción tan específica puede terminar publicada para que todo el país la vea. Entonces, si damos un paso atrás y miramos el cuadro completo, ¿qué nos dice este día en el diario oficial? A mí me deja la sensación de haber visto un país en tensión. Sí, en tensión. Vimos conflictos por derechos tan básicos como que te paguen las cotizaciones, la presión financiera que puede llevar a perder tu casa, y la disputa silenciosa pero vital por recursos como el agua. Al final, estas páginas no son solo burocracia, no, son... E historias personales en un punto de quiebre. Absolutamente. En su conjunto, estos documentos pintan un retrato social muy nítido. Y la frecuencia con la que aparecen ciertos fenómenos, como la nulidad del despido que mencionábamos, puede ser un termómetro. Un indicador. Un indicador de problemas sistémicos más amplios en la economía o en la cultura de cumplimiento de las empresas.
Si sabes leerlo, el diario oficial es un monitor de la salud social y económica del país. Y para terminar, me quedo con una idea dando vueltas. Hemos visto cómo se usa el diario para notificar empresas y personas que son inubicables, publicando sus nombres, sus deudas, a veces hasta sus direcciones. Y esto me hace pensar en esa delgada línea que existe entre la transparencia pública, que es necesaria para la justicia, y la exposición de la vulnerabilidad personal y financiera de alguien. ¿En qué momento un registro que busca ser una solución se convierte en una marca imborrable y pública?